Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Pit Bay. Se liberan feromonas basados en el libro. Tus amigos están a punto de despertarse. ¿Quieres que nos vean? No, o deberías simplemente mostrarlo. A pesar de que le había dicho que no suspirara, continuó susurrando con pasión al oído sin parar, como si no tuviera miedo de que Guay y Sonic despertaran y nos escucharan. ¿No sería mejor que supieran qué te pasa cuando estás conmigo? Que te jodan, Charlie. Tú deberías hacérselo saber. Así ya no tengo que perseguirte así. Uf, al final de esa frase, a Bey se le acabó la paciencia. Se sentó antes de agarrar la mano de Charlie para levantarse y seguirlo mientras la figura alta todavía estaba con la ropa desalineada. Se tomaron de la mano y salieron lentamente de la habitación con cuidado. Ahora toda la casa ha apagado las luces. En la sala de estar afuera había muchas personas borrachas y dormidas. Luego, Bey llevó a Charlie a otro rincón de la casa que estaba seguro que ahora estaba completamente vacío. Además de la piscina exterior que se utiliza para fiestas, la casa de Alan también tiene otra piscina, concretamente una piscina cubierta. Era una zona escondida en un rincón de la casa que solo conocían los amigos cercanos que venían con frecuencia, y una de esas pocas personas era él mismo. Bey cerró suavemente la entrada a la piscina privada antes de palpar la pared para encontrar un interruptor de luz que reconoció no muy lejos de la entrada, que ciertamente no fue difícil de encontrar. Su mano tocó lo que reconoció como un botón. Presionó un botón al azar y al segundo siguiente, las luces de la piscina se encendieron. Charlie no dudó ni un segundo. La figura alta lo acarició por detrás mientras sus manos aún estaban apoyadas en la pared. Mientras su rígida sección media se frotaba contra la pared inferior redonda de su cuerpo, trató de aliviar la incomodidad en su cuerpo. Tú me trajiste aquí, así que simplemente no me detendré. Oh, yo tampoco puedo soportarlo más. Al escuchar esto, Charlie inmediatamente se bajó los pantalones hasta por encima de las rodillas, antes de arrodillarse inmediatamente y enterrar su rostro, que lo había molestado durante toda una semana, pero se negó a darle la oportunidad de admirar en absoluto. Bey solo pudo hacer un sonido temblorosamente mientras la lengua lamía su eje sin piedad. El joven Alfa lo atrapó y le hizo arquear ligeramente la cintura hacia atrás. Agarró sus dos redondas, las separó e insertó su lengua para llenar y satisfacer sus propios deseos, como si hubiera estado muriendo de hambre durante mucho tiempo. ¡Oh, Charlie! Cuanto más escuchaba a Charlie hacer sonidos, más complacido se sentía. Su estado de ánimo mejoró exponencialmente debido a los sentimientos que habían reprimido durante tanto tiempo, combinados con la emoción en su cuerpo que salió justo a tiempo. Bey no lo sabe porque lo desea muchísimo, pero sea cual sea la causa y el efecto, ya no le importa. Solo sabía que esta noche lo soportaría hasta que ya no tuviera energía para regañarlo más. ¿Cuánta hambre tienes? Más despacio. Bey jaló aire y se volvió para mirar la figura alta que ahora estaba mimado seriamente su canal. Charlie insertó su dedo y giró su lengua. Hay que decir que funcionó. Cuanto más veía las expresiones en su rostro, más emocionante se sentía. Pipei, la figura alta lo llamó con voz profunda, mientras mueve sus dedos dentro y fuera de su agujero. Sí, estoy loco. ¿Qué tan loco tendrías que estar para hacer eso? ¿Eso significa que sabes lo que pasará después de esto? Después de que terminó de hablar, Charlie sacó su dedo del agujero mayugado, antes de girar a Bey para que se enfrentaran, sus caras a solo unos centímetros de distancia. Su aliento se frotaba el uno contra el otro. Mientras tanto, se liberó el aroma de feromonas del segundo alfa, llenando todo el área. No volverás a huir de mí, ¿verdad? Charlie susurró suavemente. No vas a hacer que te quiera así, ¿verdad? No estoy corriendo, pero te negas a hacer nada conmigo durante toda una semana. ¿Cómo pude dejarte hacer eso? Solo mírate a la cara. Me vuelvo loco, Charlie.